Salmo 51, por favor. En el Salmo 51 vamos a leer una porción de escritura que escribió un hombre llamado David, el rey David, el famoso rey David. David fue rey de Israel cuando Israel estaba en su apogeo, cuando era una nación poderosa y tenían todo. Gracias a que Dios había levantado un hombre que amase la palabra de Dios. David amaba la palabra de Dios y Dios bendijo mucho, no solamente la vida de David, pero todo lo que David hizo. Pero hay algo que me llamó la atención aquí, queridos hermanos, y quisiera hablarles en esta mañana acerca de esta frase: el gozo de la salvación. El gozo de la salvación, ese es el título, si pudiera ponerle un título, el gozo de la salvación. Y sígame por favor, porque voy a leer gran parte de este pasaje. Dice en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Versículo 10 en adelante: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo, Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Una vez más el verso 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Acompáñenme, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración y última para pedirle a Dios, hermanos, que nos hable a través de estos últimos minutos ya. Señor, gracias te damos una vez más. Te pido que por favor tengas misericordia de mí, Señor. Aparta todo pensamiento, Señor, que no edifica la vida de mis hermanos. Pon, Señor, un temor dentro de mí para poder hablar tu verdad. Ayúdame, Señor, a ser fiel a lo que dice tu palabra, a pesar de que sea difícil. Pero danos, Señor, como dice aquí tu misma palabra, un espíritu recto. Ayuda a que nuestro espíritu, Señor, capte lo que tú quieres decirnos. Bendícenos, háblanos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermano, la historia del rey David es muy conocida por todos los cristianos. Aquellos cristianos que pasan tiempo en la Escritura, sin duda han leído acerca de la historia del rey David. Es muy fascinante, hermano, desde su principio hasta el fin. David, encontramos la historia de David por allá en el libro de los Reyes, Primera de Reyes, ¿verdad? Allá por el capítulo 15 en adelante, poco antes, pero ahí comienza la historia. Déjenme nada más narrársela para no ir a ese pasaje de escritura, ¿verdad? Y tomar tiempo de más. La escritura nos dice allá, en esos pasajes que le mencioné, que David era un pequeño pastor de ovejas, pastoreaba las ovejas literalmente. Él tenía un rebaño que su padre, más bien el rebaño era de su padre, y su padre lo enviaba al campo a que los apacentara, a que cuidara de ese rebaño. David era un hijo obediente, era un jovencito, un pequeño joven, pero era obediente. Ahora, David nunca se imaginó, hermanos, que Dios haría de su vida algo significantemente grande. David creció como cualquier joven, como este joven que tenemos aquí, hermanos. Cada semana él viene, ¿verdad? Anderson viene con nosotros, sus hermanas y otros niños, y los muchachitos, hermanos, no tienen eso en la mente ahorita. Ellos
quieren divertirse, ellos piensan nada más en cómo a vivir una vida alegre, gozarse, ¿verdad? Y de vez en cuando tenemos que sentarlos y llamarles la atención, porque es importante que también ellos aprendan que la vida no es solamente a brincar y hacer muchas cosas, ¿verdad? También requiere un momento donde ellos tienen que estar serios y aprender eso por orden y por educación. Pero David así era, hermano. David se iba al campo. Ahora, David tenía una cualidad. A David le apasionaba la música. La Biblia dice que David se inventaba sus instrumentos de música, ¿verdad? Ahora ya había conocimiento de instrumentos, pero David se inventaba. Lo que quiere decir la Biblia es que quizás su familia no tenía los recursos para comprar un buen instrumento, y David se los hacía. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, quizás crecieron en ese tipo de situación, ¿verdad? Pero yo recuerdo que de niño había mucha escasez en mi familia. Mi madre de verdad que hacía un esfuerzo por darnos de comer. Para nosotros comer un plátano más bien una tortilla con un plátano enredado ahí, era nuestro postre, era algo que era lo único que teníamos, ¿verdad? No conocíamos los pastelitos y nada de eso. Ahora, mucho menos juguetes. Y yo recuerdo que mi hermano, que estaba en los Estados Unidos, que está aquí en los Estados Unidos, por primera vez mandó dinero para que comprara una televisión, mi mamá. La primera televisión, blanco y negro, una cosa grande, hermano, ¿verdad? Pesada como esa mesa. Una pantalla que necesitaba de una antena más grande que la torre de Francia, ¿verdad? Para que agarrara buena señal. Y nosotros nos teníamos que subir arriba, menearle al alambre. No teníamos dinero para una antena, pusimos un alambre, ¿verdad? Y así funcionó. Y ahí empecé a ver, hermano, lo que no quería ver. Juguetes. Y no quería verlos porque sabía que jamás los iba a tener. Jamás. Entonces, hermano, uno se vuelve creativo. Y mi madre sembraba todavía un pequeño terreno que tienen ellos ahí en su casa de ella, y sembraba un pedazo, chiles, y mi madre viene del campo, mis padres, y se daba la milpa. Bueno, cuando ya recogían el elote, la milpa pues se secaba, ¿verdad? Y mi mamá la cortaba y la hacía montones. Entonces yo me di cuenta que esa milpa, ¿sí saben lo que estoy hablando, no? No, ustedes ya son del iPhone para acá, ¿verdad? Ya no. Bueno, busquen en su iPhone qué es una milpa, ¿verdad? No se crean. Pero esa milpa, hermanos, se secaba y estaba bien ligera. Y de donde yo soy son muy famosos los papalotes, no sé cuántos de ustedes o cómo le llamen, ¿verdad? Pero los cometas, ¿verdad? Pero los hacíamos volar y imaginábamos muchas cosas. Y yo tenía que hacerme mis juguetes de esa milpa, del carrizo, ¿verdad? Y creaba muchas cosas. Y de esa manera, hermano, mi mente se volvió creativa. Pero yo me imagino, queridos hermanos, que David en el campo era de la misma forma. Se inventaban sus hilos, sus cuerdas, y a él le apasionaba la música. A mí me apasionaban los juguetes de niño, pero a él le apasionaba la música. Y fíjese, curiosamente, hermano, David fue el que escribió más salmos de canto en la Biblia. La mayor cantidad de los cantos que son salmos en la Biblia son compuestos por David. Era un hombre que Dios le había dado ese talento. Y hermanos, ahí encontramos la primera verdad. Fíjate, hermano, hay un gozo en el corazón cuando los talentos que tenemos nosotros los usamos para servir a Dios. Mira, Dios nos los da a nosotros para nuestro beneficio, para que de esos talentos que nosotros tenemos los practiquemos y desarrollemos quizás hasta una profesión, y esa profesión nos deje un ingreso favorable, un buen ingreso para bendición nuestra. Pero también, hermanos, es de mucho gozo saber que esas cosas que nosotros sabemos hacer las usamos para la obra del Señor. Hay hermanos aquí en la congregación, hermano, que la congregación se bendice
por el talento de estos hermanos, el conocimiento que tienen. Hermano, nunca le niegues tus talentos a Dios. Dios nos dio talentos a todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene un talento diferente, pero es una bendición, querido hermano, cuando tu talento sirve de bendición para alguien más. Sirve de bendición para la obra del Señor. Pensemos un poco en la niñez de David. David vivió gran cantidad de tiempo en el campo y, como les decía, probablemente también, al igual que muchos de nosotros como niños, su imaginación la echó a volar, se volvió creativo, pero también nos habla, hermano, de cómo David era, en el sentido de que él tenía un gran cuidado por las ovejas de su padre, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia nos dice también en el libro de los Reyes que David tenía tanta responsabilidad por las ovejas de su padre que cuando venía un león o un oso, hermanos, él iba atrás de sus animales. Un jovencito detrás de un oso, imagínate, detrás de un león, para arrebatar la oveja de su padre. Eso nos enseña algo muy importante, queridos hermanos. Escúchame bien. Esa es una representación de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ese es un claro ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros. La Biblia dice, hermanos, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda, hermanos, en este mundo. Él tiende sus redes. Él pone sus emboscadas para ver quién cae en sus redes. Y escúchame bien, la Biblia dice que las tentaciones son las redes, es el anzuelo que Satanás utiliza. Por eso tú verás que todo eso que promueve, el pecado que se promueve en el mundo, hermano, es tan atractivo. Mira, cuando tú vas por esas carreteras, las autopistas, ves esos grandes letreros que dicen, que anuncian la bebida. Siempre ponen, escúchame bien, siempre ponen a una mujer sonriendo, ¿verdad? Con otras personas, otros hombres, otras mujeres ahí disfrutando de una gran bebida, pero nunca te enseñan, hermano, nunca te enseñan el final, cómo acaba esa gente, hermanos. Gente que se torna viciosa, adicta, hermano, a eso, y terminan sus días, hermano, haciendo tantas cosas, arruinando sus vidas, jóvenes metiéndose con señoritas, haciendo cosas que no deberían, hermano, porque el pecado es atractivo, porque es la manera como Satanás utiliza para envolvernos. Por eso mucha gente, hermano, es víctima del pecado. Eso que el oso venía o el león venía y arrebataba una presa simboliza lo que Jesucristo hizo por nosotros. El libro de los Hebreos, en el capítulo 2, nos dice, queridos hermanos, que todos nosotros, todos aquellos, hasta el día de hoy, que no han conocido el perdón de Dios a través de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús, siguen siendo esclavos del pecado. Siguen siendo esclavos de Satanás. Satanás te tiene atrapado, hermano. Te lleva por donde él quiera. Te tira lo que él sabe que te gusta y caes entre sus redes. David representa a Cristo Jesús en esa acción de que así como David fue detrás del león y agarraba ese león y dice que lo agarraba con sus manos hasta que soltaba la presa, querido hermano, eso es lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros los pecadores. Nosotros estábamos bajo la maldición del pecado, estábamos bajo la maldición, hermano, bajo las redes de Satanás, bajo la esclavitud de Satanás, pero gloria a Dios, hermano, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a un pecador como tú y como yo, hermano. Pero todo aquel que no le ha conocido como Salvador vive todavía entre las garras del diablo. Jesús mismo lo dijo en el capítulo 8 del libro de Juan, del Evangelio del Juan. Jesús dijo que hay gente que es del diablo y hay gente que es de Dios. Hay hijos que son del diablo y hay hijos que son de Dios. ¿Cuáles son los hijos del diablo? Todos aquellos los que no han recibido a Cristo como su Salvador. Siguen bajo la esclavitud del diablo. Siguen bajo la esclavitud del diablo.
Entonces el único que nos puede sacar de esas garras, el único que nos puede sacar de esa esclavitud, de esos dientes, de eso que nos está comiendo, hermano, es Jesucristo. Es Jesucristo. Por eso, mira, tú tienes poder de voluntad. Mijo, siéntate bien. Tú tienes poder de voluntad. Hay gente que dice, no, yo cuando quiera lo dejo. Mira, ¿cuánto tiempo no tienen diciendo eso? Años. Yo cuando quiera, no lo dejan. ¿Has visto la gente, hermano, cuando hace una promesa? Esto es muy popular, muy común en los tiempos de Cuaresma, abril, marzo, por ahí. Llega la Semana Santa, llega la Cuaresma, y aquellos que están bien enviciados, hermano, les tiemblan las patitas, porque saben que muchos de ellos hacen promesas de que en 40 días no van a probar nada, licor. Pero fíjate cómo andan, hermanos. En esos 40 días pasan y regresan con unas, dice, voy a recuperar, ¿verdad?, lo que perdí. Queridos hermanos, mira, el único que nos puede liberar de esas cadenas, de esos dientes de león, es Cristo Jesús. Es el único. Es el único. Y hay gente que tiene fuerza de voluntad y dice, no, yo dejo. Y lo puede dejar. Puede dejar el vicio, pero no puedes cambiar tu corazón. Esa es la gran diferencia. Tú puedes dejar ciertos vicios, ciertos pecados. La Biblia le llama pecados. Pero tú no puedes cambiar tu dirección, tu corazón, perdón. El único que puede cambiar tu corazón es Cristo Jesús. Por eso verás que cuando uno viene al cristianismo, uno no solamente deja el vicio, hermano, deja tantas otras cosas que le perjudican, que lo dañan, porque esos dientes te están comen a la persona, hermano. Mira cómo vive la gente allá afuera, 2, 3 mujeres escondidas. Pagan mantenimiento, dijo aquí, dijo allá, ya no saben qué hacer, se esconden del IRS, se dan nombres falsos en sus trabajos para que no les quite el gobierno, para que no vengan por ellos. Yo trabajaba con un joven en un taller y nomás de repente entró el sheriff, hermano, llegaron 3 sheriffs ahí, y eso fue algo muy raro porque pues, verdad, y ya como verán, verdad, todos nosotros salimos corriendo, no se crea, y llegaron y de repente había un muchacho que estaba en un mostrador, en una mesa, un muchachito americano alto, y de repente el sheriff se empezó a buscar al encargado, lo encontró y de repente se fue. Nosotros estábamos viendo todo, y de repente va con un jovencito, hermano, ¿verdad? Y le toca la espalda, y el jovencito ya sabía, además puso las manos así, ¿verdad? Y de ahí salió esposado por no pagar el soporte de los hijos. ¿Cómo llegó? En la droga. Este joven, hermano, no le ajustaba el dinero. Y no solamente estoy mencionando, hermano, yo miraba llegar a mis compañeros de trabajo, ¿cómo llegan los días lunes? Algunos, mira, traen un dolor de cabeza, traen que no se la acaban, pero el viernes, curiosamente, son los que andan bien contentos. Chale, otra. Y de repente, mira, la cartera gorda que llevaban se quedó como una calavera. Y el lunes andan pidiendo, porque ya sienten la soga en el cuello de la mujer, ¿verdad? No hay pa'l mandado, ¿no? Dígame si eso es gozo. Dígame si eso es alegría. Esa es la vida que vive la gente allá afuera. Su gozo, su alegría lo mantienen con estimulantes que no solamente están acabando con su vida física, queridos hermanos. De tanto tomar, el hígado se quema, la cirrosis, tantas enfermedades, SIDA, tantas enfermedades, hermano, que llegan. Y luego se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? Pero, queridos hermanos, esos son los dientes del diablo. Esas son las garras de ese león. La Biblia dice que el león vino para matar, para destruir y para matarte. Él no vino para hacerte cosquillas. Él no, queridos hermanos. Por eso el único que puede cambiar ese tipo de vida, el corazón de uno, es Cristo Jesús. El único que nos puede rescatar de esas garras, como ya les dije, es Cristo Jesús. Por eso representa la Biblia a David como
como el Hijo de Dios, ¿verdad? Es una ilustración de lo que Cristo hace en nuestra vida. Él nos puede rescatar, hermanos. Pero déjenme llegar al punto principal, queridos hermanos. Ya vimos un poco de cómo era la vida de David. Después dice la Escritura, hermano, que Dios vio el corazón de David. Porque Dios anda buscando entre todos nosotros, hermano, entre todos los hombres. ¿Sabes eso? ¿Sabes que la Biblia dice que Dios busca entre el corazón de la gente? Es lo que dice la Escritura, hermano. Dios, por eso a mí me da mucha alegría, hermano. Mira, la iglesia no es mía, ni de ninguno de los que estamos aquí, hermano. La iglesia la compró Cristo Jesús. La iglesia la pagó con su sangre Cristo Jesús, hermano. Él nos da el privilegio a nosotros de participar de ella, pero la iglesia es de Él. Por eso estoy seguro, hermano, que la iglesia nunca cerrará sus puertas. Mientras esta iglesia, hermano, siga predicando la palabra de Dios, mientras Dios encuentre hombres, mujeres, y aún niños, hermanos, que tengan un deseo de servir a Dios, siempre habrá pueblo de Dios en este lugar, siempre, porque la iglesia no es del pastor, es de Dios, hermano. Nosotros solamente estamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer, pero gloria a Dios, la iglesia es de Dios, la iglesia es del Señor. Cristo es el único que nos puede salvar. Este hombre llamado David creció. Él no se imaginaba que Dios estaba en busca de un hombre. Había ya un rey en Israel, pero ese rey se había desviado completamente. Se había desviado. Ya no servía a Dios. Ya no adoraba a Dios como debería de serlo. Ya no tenía un respeto por Dios como debería de tenerlo. Y Dios encontró a un hombre mejor. Eso cuando yo leo eso en la Escritura, hermano, ¿sabes una cosa? A mí me pone a pensar. Y a ti debería de ponerte también. Mira, Dios nos dio un privilegio a cada uno de ustedes, y incluyéndome yo. Dios nos dio el privilegio de ser un instrumento en las manos de Él, si tú te dejas, si tú quieres. Yo no escogí ser pastor, yo tenía otros anhelos. Pero simplemente me puse al servicio de Dios. Como me decía un hermano ayer, lo que sea necesario para servir. Y así, y Dios, hermano, ve eso en el corazón de uno. Porque cuando tú no tienes realmente, hermano, no entiendes a quién sirves, no entiendes por qué das, no entiendes por qué cantas, no entiendes por qué alabas, no entiendes ni por qué vienes a la iglesia, hermano. No lo entiendes. Llega el enemigo, hermano, te convence con otra mentalidad. No, que para qué vas a la iglesia, que nada más ahí te van a quitar tu dinero. Tantas cosas, hermano, que se dicen afuera. Pero solo los que vienen, hermano, los que van a las iglesias y se mantienen fieles con Dios, se dan cuenta realmente de lo que pasa dentro de una iglesia. Es Cristo nuestra respuesta, es Cristo, hermanos, el único que nos puede dar ese gozo, esa alegría. Ahora, David creció, hermanos, y llegó el tiempo en que debía de haber un cambio de rey. Ya Dios estaba fastidiado de Saúl, que era el rey en ese entonces. Y Dios manda a uno de sus profetas a que le dé un mensaje a David. En aquel entonces se agarraba una copa de aceite, un frasco, un jarro, lo que le quieras llamar, lo que usaran en ese tiempo. Le echaban aceite fresco de olivo, lo exprimían hasta que el aceite salía, lo tapaba el profeta e iba a ungir, a darle el mensaje a aquel que tenía que recibir el mensaje. En este caso era David. David tenía otros hermanos más grandes que él, más fuertes que él, más talentosos que él. Y aquí es donde te digo, querido hermano, que somos muy privilegiados. Yo entiendo, hermanos, que hay muchos otros pastores, hermanos, que tienen una elocuencia, tienen un don de convencimiento, tienen don de cautividad, de que los oyes hablar y te quedas como, wow, qué tremendo pastor, Es cierto, hermano, hay muchos hombres más talentosos que yo, muchísimos, más jóvenes que yo y más viejos que yo. Pero para mí es un privilegio. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios, pudiendo haber escogido a alguien más, te escogió a ti, me escogió a mí. Mira, por lo regular en una familia hay hermanos dentro de la familia de sangre. Por ejemplo, yo tengo 3 hermanos más varones y 3 hermanas más. Yo sé de mis 3 hermanos quiénes son los rebeldes. Yo lo sé.
los que no le entra por ni por embudo, ¿verdad? Yo sé quién quiere vivir en su rebeldía y quién es más rebeldío, yo lo sé. Y tú también sabes quién es el más de tu familia, ¿verdad? Pues ¿sabes una cosa? Puede ser que seas tú. Puede ser que seas tú. Pero ¿quieres que te diga otra cosa? Escúchame bien, hermano. Debe de sentirse usted privilegiado, porque Dios pudo haber escogido a alguien más de tus propios hermanos o tus hermanas, pero Dios te escogió a ti, para que por tu vida, por tu testimonio, por tu manera de ser, tú fueras una luz para Él y atrajeras a ti, no solamente a tu familia, a tus hijos, pero a todos aquellos, hermanos, con los que tú puedas impactar la vida de ellos. El problema es que nosotros nos sentimos muy sobre abajo. No, hermano, Dios no se equivocó. Si Dios te alcanzó a ti, Él sabe por qué. Dios no se equivocó con David. Fíjate que cuando el profeta Samuel llegó y le dijo al padre de familia, en este caso le dijo a Isaí, se llamaba su papá de David, y le dijo: Isaí, traigo un mensaje de parte de Dios. Reúneme a tus hijos, porque el mensaje es para tus hijos. Es para uno de tus hijos. Dios no me lo ha mostrado todavía, pero reúne a todos tus hijos. Y podemos ver por esa escritura, hermano, que ni sus hermanos, ni su papá no tenían muchas esperanzas de David. Porque cuando Isaí reunió a todos sus hijos, se le olvidó David. ¿Puedes creer eso? Mandó a tener a todos, menos a David. Y llega el primero, hermano, un muchachote altote así, grandote, bien fornido, ¿verdad? Y aún, fíjate, aún el profeta que llevaba el mensaje no sabía distinguir si no es por Dios. Y él pensó en su corazón y dijo: seguro es este, porque mira los brazotes, este parece el Schwarzenegger, ¿verdad? Llano, bien musculudo. Pero el Señor le dijo a Samuel, le dijo: no. Escucha bien, hermano. Dice: no mires a su parecer, porque yo lo desecho. Porque, escucha, dice la Escritura, porque Jehová no mira la apariencia. Él mira lo de adentro, tu corazón, como verdaderamente tú eres. Porque solamente, hermano, como somos en el corazón, así somos. Mira, tú no puedes engañarte a ti mismo. Si hay alguien a quien tú no puedes engañar, es primeramente a Dios y a ti mismo. Hermano, cuando tú sales de estas puertas, tú sabes cómo te comportas. Como un hijo de Dios verdaderamente, y pagas el precio por ser un hijo de Dios, o te comportas, hermano, como el vivo demonio, como un hijo de Satanás. Vas a ver las cosas que quieres, vas a escuchar lo que quieres, te juntas, hermano, con gente que lo único que está haciendo, hermano, es deteniéndote. Alegre, feliz. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos sacó de la inmundicia, hermano. Dios nos sacó de esos lugares perdidos. Acuérdense, hermanos, cuando andábamos en las cantinas. Acuérdense, hermano, cuando andábamos nada más desperdiciando el dinero, hermano. Acuérdense cuando andábamos haciendo cosas que no deberíamos, hermano. Pero por la gracia de Dios, hermano, porque alguien nos dio el mensaje de la palabra de Dios, nosotros decidimos, hermano, quebrar nuestro corazón y decirle: Señor, perdóname, aquí estoy, Señor, yo ya no tengo nada, soy un borracho, soy un despilfarrador de dinero, no me rinde nada, Señor, ya perdí todo en esta vida, Señor. Pero Dios puede darte, hermano, una vida nueva, y Dios puede hacer que tú te sientes a la mesa del Rey. Amén. Por su gracia, hermano. Por eso el cristiano debe ser un hombre feliz, una mujer feliz, llena de alegría. Hermanos, Dios no nos llamó a un cementerio, Dios nos llamó a servirle a Él. Jesús dijo: yo soy la vida, yo soy la vida.
Es una bendición, es un gozo. Por eso sí, a veces, hermano, verá en mi rostro que me molesta un poco, hermanos, porque a quien cantamos es a Dios, a quien alabamos es a Dios. Hermano, cuando usted pone lo que ponga en el plato de la ofrenda, lo pone para que se use para la obra de Dios, hermano. No lo está poniendo para la cerveza, no lo está poniendo para la droga, no lo está poniendo para nada, hermano, que se desperdicie. Se usa para que la obra de Dios, hermano, sea bendecida, pueda seguir adelante, y debemos de hacerlo con mucha alegría, porque el cristiano, queridos hermanos, es la persona que debe ser más alegre en este mundo, no solamente porque Dios nos salvó. Pero fíjese, hermano, por último, David creció y efectivamente se cumplió la palabra de Dios. Saúl murió, lo mataron, y el próximo en el trono era David. David, aquel pastorcillo que nadie quería, aquel que regañaban cuando él quería hacer algo para Dios. Ahora Dios lo había puesto en un lugar grande. Ahora era el rey de Israel. Pero David, hermanos, comete una torpeza, un pecado que le costaron muchas lágrimas, mucho dolor. A partir de ese pecado, queridos hermanos, dos cosas y termino. Cambió toda la vida de David. Déjame decirte algo que es triste, hermanos, y es una realidad. Es una realidad. Mira, David abusó de su poder como rey, y él un día, dice la Escritura, que mandó al ejército a la guerra. El rey debería de haber ido enfrente, porque el rey representaba a toda la nación. Esa era la costumbre. Pero David dijo, no, ya Dios nos dio riqueza, se sintió ya protegido y todo. Y David decidió quedarse en su casa, sin hacer nada, perder el tiempo. De repente él camina por la azotea de su casa y dice que miró a una mujer que se estaba bañando. No voy a entrar en detalle ahí, hermanos. Nada más les quiero decir que David mandó a traer a esa mujer, le dijeron que estaba casada. David dijo, yo me arreglo de eso, no se preocupen. Mandó a matar al hombre de esta mujer. Embarazó a esta mujer, y de ese embarazo salió un niño. El niño vino a este mundo, pero un instante al venir el niño a este mundo, Dios ya le había dicho a David, David, lo que acabas de hacer, eso es algo que yo no lo apruebo, es pecado, has hecho mal, David, has hecho mal. Y para que sepas que lo que te estoy diciendo es en serio, el niño se va a morir, ese niño no va a vivir, no importa cuánto ores, no importa cuánto ores. La Biblia dice que David ya no comía, él estaba en un ayuno buscando el perdón de Dios para que el niño se salvara, para que el niño no viviera. Estaba tirado en el piso, lloraba, se acongojaba, pedía perdón a Dios. Y Dios le mandó una respuesta y le dijo a David, David, Dios ha oído tu petición, Dios ha perdonado tu pecado. Pero por lo que has hecho, dijo, has ofendido, has blasfemado el nombre de Dios. Y eso trae consecuencias. Queridos hermanos, escúcheme bien, el niño murió, pero ya David tenía el perdón de Dios, había una paz. El problema con esto, escuche bien, el problema con esto, hermano, es que había consecuencias. Había consecuencias. Su familia de David, hermano, puedo decirlo de esta manera, fueron sus peores enemigos. Su propio hijo andaba queriéndole quitar el trono y buscándolo para matarlo. Su propio hijo. Lo que te quiero decir en esta mañana, querido hermano, es que Dios perdona. Si hay pecado en tu vida, Dios perdona ese pecado, pero las consecuencias, esas no las detiene Dios. Esas las vamos a pasar sí o sí.
Por eso es tan importante que tú entiendas, hermano, que hay perdón en Dios, hay perdón. Pero hay cosas que hacemos nosotros que ya no pueden repararse. Tenemos que sufrir las consecuencias. Las consecuencias no las detiene el Señor, porque fueron decisiones nuestras, no de Él. Si Dios hubiera tomado la decisión por nosotros, Él tuviera el poder y Él pudiera hacerlo. No dejar que las consecuencias lleguen a nuestra vida. Pero Él no puede, porque fueron nuestras decisiones. Pero aquí está lo mejor, hermano, lo mejor para el último. Por eso este salmo que te leí termina diciendo lo siguiente. Mira lo que dice el verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, Dios perdona los pecados. Pero Dios quiere que nosotros, hermano, aprendamos de esos errores, de esos pecados, para no volver a caer en ellos. Hay cosas, hermano, que las consecuencias son grandes. Son grandes. Son grandes. Pero Dios te da el perdón. Dios te da el perdón. Fíjese cómo termina el Salmo. Vamos a leerlo, hermanos, y vamos a dejarlo hasta allí. Le voy a leer del verso 12 en adelante. Hasta el verso 12, David se sentía culpable. David sabía que no tenía el favor de Dios. David sabía que Dios todavía no había perdonado sus pecados. Pero en el verso 12 en adelante, mire lo que dice. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Note que no dice vuélveme tu salvación, dice vuélveme el gozo. David nunca está diciendo que la salvación se pierde. Querido hermano, el día que Cristo nos recibió como pecadores, ese día nos otorgó su salvación. Y la salvación no se pierde, pero sí puedes perder el gozo de tu salvación. Tú puedes ser un cristiano el día de hoy amargado como ninguna persona en el mundo, hermano, cuando el cristiano debería de ser un hombre alegre, una mujer alegre. ¿Por qué? Por todas las cosas que ya vimos en el mensaje, hermano. Cómo Dios nos ha sacado del pecado, a dónde Dios nos ha traído, la vida nueva que Dios nos ha dado ahora. Querido hermano, ¿qué más podemos agradecerle a Dios? Dios nos da la oportunidad de una vez más poder caminar con Él. Poder estar en su presencia. La salvación no la pierdes, pero el gozo sí se puede perder, hermano. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Escucha, verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y a los pecadores, se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Y luego fíjate, dice el verso 14 que hay una libertad en Él. Luego también dice en el verso 14 al final, cantará mi lengua tu justicia. Hay un gozo, hermano, en alabar a Dios. ¿Están esta mañana? Hermanos, hay un gozo en alabar al Señor. Ya terminamos, hermano, mucho más antes de lo que pensábamos. Pero hay un gozo, hermanos, al alabar a Dios. Por eso ese cantito a mí se me hizo bien bonito, hermano. Lo he escuchado, es bien antiguo, lo he escuchado en otras congregaciones. Y cómo me da ganas, y lo canto con todo mi corazón, ¿verdad? Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor. Y esa es una gran verdad, hermano. Ya no le pertenecemos a Satanás, hermano. Gloria a Dios, porque hubo un día en el cual nosotros nos arrepentimos y le dijimos al Señor, Señor, aquí estoy, perdóname, Señor. Pero mientras usted no busca el rostro de Dios, no le pide a Cristo que sea su Salvador, usted siempre va a vivir dentro de las garras y de los dientes de Satanás. Siempre Satanás lo va a traer ahí. Ya le dije, él usa las tentaciones para manipularlo. Dice, y cantará mi lengua tu justicia. Vea cómo canta David ahora al nombre del Señor. Verso 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado.
No desprecia a Dios. Mira, hermano, ya terminé. No importa cómo tú vengas esta mañana. No importa. No importa qué pecado tan grande tienes ahorita en tu vida. No importa. No importa. Dios te da la oportunidad de arreglar cuentas con Él. Dios te da la oportunidad de que te arrepientas, de que recibas el perdón de su Hijo. Si tú no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, déjame decirte, hoy es un día importante para ti. Dios te trajo a la iglesia no solamente para que estuvieras aquí una hora oyendo. Dios quiere llegar al fondo de tu corazón. Dios quiere darte la salvación. Escucha, por favor. Si tú no sabes dónde vas a pasar la eternidad, atiende a la voz de Dios. Él quiere ser tu salvador. No esta iglesia no te puede salvar. Yo no puedo salvar a nadie. Nadie de los que estamos aquí te podemos salvar. No nos podemos salvar ni a nosotros mismos. El único al cual sí le podemos llamar y que puede hacerlo Salvador es a Jesucristo, porque Él murió por nuestros pecados. Todos orando, hermanos, por favor, nadie viendo, todos orando. Señor, te doy gracias por la bendición tan grande que nos has dado en estos minutos, Señor. Gracias porque a través de esta vida, de este hombre que ilustra, que es un ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ver cómo tú, primeramente, Señor, le das la oportunidad al perdido, aquel que no sabe dónde va a pasar su alma en la eternidad, le das la oportunidad de arrepentirse, de pedirte con sus palabras, pero sobre todo, Señor, con su corazón, que perdones sus pecados. Señor, si hay alguien aquí que está perdido, que no sabe a dónde va a pasar la eternidad, que nunca le ha pedido a Cristo Jesús, que no tiene esa seguridad de decir, yo sé que voy a ir al cielo, sé que he defraudado a Dios, sé que he pecado, pero le pido perdón a Dios por ese pecado y aún así sé que voy a ir al cielo. Si usted no tiene esa seguridad, Dios quiere darle esta mañana la oportunidad. Yo no le puedo salvar, es verdad, yo no le puedo salvar, mis palabras no le pueden salvar. Yo únicamente le prediqué el mensaje que Dios había puesto en mi corazón, que Dios puso en mi corazón, para que usted reconociera que el único que le puede salvar es Cristo Jesús, no una religión. Una religión no murió por usted, una iglesia no murió por usted, Cristo murió por usted. La Biblia dice que si usted le recibe a Él, si usted le reconoce como su Salvador, tiene vida eterna. Y si usted no le reconoce y no le recibe como Salvador, usted tiene garantizado el infierno, la eternidad. Eso es terrible. Por eso Dios le da la oportunidad. Dios le da la oportunidad. Déjeme hacerle solamente una pregunta, no para avergonzarlo, pero para ayudarle. Yo quisiera ayudarle a usted, quisiera guiarlo en una pequeña palabra de oración, para que usted tuviera ánimo y usted hiciera conciencia ahí donde está, de pedirle a Cristo por su salvación. ¿Habrá alguien así que diga, pastor, aquí está mi mano, yo quisiera pedirle en esta mañana a Cristo que venga a mi corazón? Aquí está mi mano, yo no sé a dónde voy a ir el día que yo muera, no sé si estaré en la presencia del Señor o iré al infierno, pero aquí está mi mano. Si hay algo que me pueden enseñar, si hay algo que pueden hacer por mí, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que diga, pastor, aquí está mi mano? No tenga pena, no vino a apenarse. ¿Habrá alguien así que diga, pastor, aquí está mi mano? Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Quiero recibirle como Salvador y Señor. ¿Habrá alguien así por última vez? ¿Alguien así? Hermanos, ahí donde estamos nosotros sentados, yo creo que el mensaje nos envolvió a ambos.
A veces pienso, hermano, que caemos en el error de querer alegrarnos como se alegran la gente del mundo, y nos olvidamos, hermano, las bendiciones, la alegría que Dios ya nos dio. Hermanos en Cristo, una iglesia donde tener no solamente las enseñanzas bíblicas, pero donde tener compañerismo. Nos ha dado cosas para que nosotros también podamos disfrutarlas con nuestra familia. Nos ha dado hijos. Tenemos tantas bendiciones, hermano. No tenemos que buscar nada en el mundo. Pero me temo que a veces, hermano, pasamos por alto esas bendiciones que Dios nos ha dado y buscamos más las cosas del mundo para sentirnos mejor que las cosas que Dios nos ha dado, porque las hemos olvidado, porque no les hemos puesto atención. Pero hermano, abra los ojos, tiene una iglesia, tiene hermanos en Cristo, gócese con ellos, comparta con ellos, llámeles, invítelos, platique con ellos, porque es nuestra familia en Cristo. Yo no estoy diciendo que la gente de afuera, sus compañeros de trabajo o sus familiares que no son cristianos, ya no les hable. Yo no estoy diciendo eso, hermano. Pero estoy diciendo que debemos de ser cristianos alegres, y si vamos a ser cristianos alegres, va a ser porque vamos a reconocer de dónde nos sacó el Señor. Qué bendición, qué alegría, que ya no voy al infierno. Gloria a Dios, que ahora el Señor me ha estado bendiciendo poco a poco. Sé que soy cristiano, sé que soy un hijo de Dios. Cada vez que vengo a la iglesia me afirma más mi fe, mi confianza. Cada vez más entiendo que mi salvación no la puedo perder, pero mi gozo sí lo puedo perder. Hermanos, no sean de los que tratan de llenar su gozo y su alegría con las cosas de este mundo, porque no deja nada, hermanos. Tenemos las cosas que Dios nos ha dado. Tenemos, hermano, el compañerismo, el ánimo de otros hermanos. La Biblia nos manda a tener comunión los unos con los otros, a gozarnos con los que se gozan, a llorar con los que lloran, a sufrir con los que sufren, pero entre nosotros también, entre nosotros. Señor, bendice a tu pueblo, y si hay alguien aquí, Señor, que ha perdido ese gozo, yo sé que sí. Me ha pasado a mí, Señor, y le pasa a la mayoría de cristianos. Perdemos el gozo, por eso ya la iglesia no es tan importante, por eso el hablar a otras personas ya no es tan importante. Antes repartíamos tratados donde anduvieran, antes hermanas traían sus tratados en sus bolsas y tenían el valor de donde quiera que estuvieran entregar un tratadito. Pero hemos perdido el gozo. Ya las cosas de este mundo son las que nos hacen sentir alegres. Ya la iglesia nos aburre, ya la iglesia nos fastidia. Hermanos, no perdamos el gozo de nuestra salvación. Si usted está en esa condición, pídale a Dios ahí donde usted está. Pídale a Dios: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Dame alegría, Señor, para gozarme con mis hermanos. Ayúdame, Señor, a sentirme feliz, en paz, con gozo, al saber que estoy llevando a mi familia a un lugar donde los van a acercar más a ti, Señor. Les van a ayudar a entender tantas cosas que nos has dado. Padre, por favor, te pido que nos llenes de tu gracia, nos lleves con bien, Señor, los que vamos a comer, Señor, que creo que somos todos. Tú bendigas las bendiciones que son los alimentos y que nos llenes de tu gracia. En el precioso nombre de Jesús te amamos, Señor. Amén.